Este es un espacio presentado por OIP, Odontología Integral Personalizada, donde conocemos el valor de tu sonrisa. Bienvenidos a un espacio pensado para crear sonrisas bellas y saludables. 20 años de experiencia, tecnología, compromiso y dedicación con un solo objetivo: encontrar la solución ideal para cada perfil. Primera consulta sin cargo, 2901-5898. Odontología Integral Personalizada. Conocemos el valor de su sonrisa. Bueno amigos, como todas las semanas tenemos en Dialogando junto a ustedes a la doctora Fanny Díaz, directora general de Clínica Integral para Todos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marisa? Muy bien. Doctora Díaz, dinos, por lo general todas las personas tienen miedo de ir al dentista, desde los niños chiquitos de 2 o 3 años hasta los adultos mayores. Sí. ¿Cómo hacen ustedes cuando, por ejemplo, se les presenta ese tipo de situación? Bueno, nosotros lo que hacemos, el objetivo que perseguimos es hacer una odontología sin dolor. Cuando hablamos de odontología sin dolor, nos referimos a todas las técnicas y todas las cosas que nosotros podemos hacer para que ese paciente la pase lo mejor posible en el dentista. Lo mejor que se puede hacer es hacer prevención de la odontología, prevención de las enfermedades, ¿verdad? Prevención de caries, prevención de paradensiopatías, porque al hacer prevención nosotros vamos a ir al dentista mucho antes de que sucedan las cosas. Claro. ¿Tá? A veces van los niños al dentista y si nunca fueron al dentista y su mamá tampoco les transmitió algún miedo, esos son los mejores pacientes. Claro. Si cae en nuestro consultorio un niño que nunca fue al dentista, y la mamá tampoco le transmitió nada, porque eso es importante, nosotros vamos a poder manejar ese paciente en la medida que podamos, depende de la edad, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer una introducción a la odontología sin dolor. El paciente quizás no se atiende a la primera sesión, o no se atiende a la segunda sesión, o solamente nos vaya a conocer, y cuando vayamos pudiendo vamos a ir atendiéndolo, y ese niño va a ser de grande un adulto sano, porque nunca ha tenido miedo. Pero ¿qué pasa con la gente que ya fue al dentista? Yo creo que los que más tienen miedo son las personas que han tenido experiencias traumáticas, ¿verdad? De repente la gente te cuenta que hace 20 años o 30 años le sacaron un diente, una muela, que fue muy traumático, muy doloroso, o que se desmayó, o que el dentista no lo trató como él esperaba. Entonces le queda para siempre esa sospecha de que si vuelve va a pasar lo mismo, ¿verdad? Hay gente que en realidad más que miedo es fobia lo que tiene, y ni siquiera puede marcar el número del teléfono para pedir una consulta. Es cierto. Entonces, con todos los pacientes hacemos más o menos lo mismo. Le damos 1 hora para una consulta sin cargo, el paciente llega, lo escuchamos mucho, porque si no lo escuchamos no sabemos cómo lo podemos ayudar, y después vamos evaluándolo y viendo qué es lo que podemos hacer a medida que transcurren las consultas. En principio, hablar mucho y darles mucha información. Y me imagino que le preguntarán, por ejemplo, cuánto tiempo tienen, por ejemplo, trabajando, porque hay mucha gente que lo pregunta eso, ¿no? También con respecto a la medicina, es decir, a la anestesia, qué tipos también dan, cómo la dan. Todo ese tipo de cosas, doctora, también. Lo importante es que sepan que vamos a hacer una odontología sin dolor. Las técnicas que vamos a utilizar, o los materiales, o las anestesias, o cómo la vamos a dar, en cada paciente va a ser diferente, porque va a depender del plan de tratamiento que hagamos con ese paciente. Nosotros en general, con mucha información, contándole al paciente lo que vamos a hacer, utilizando el espejo para mostrarle lo que vamos haciendo, minimizando los ruidos en el consultorio, fundamental una buena recepción, ¿verdad? Una persona que lo atienda cuando llegue bien, que sepa que está cuidado, mimado, ¿verdad? Exacto. Tener buena onda en el consultorio todos, ¿tá? Atenderlo a la hora que viene, ser puntuales, que no tenga que esperar, porque si tiene que esperar, prefiere irse antes que esperar. Sí, a veces nos citan para 1 hora, doctores, nos tienen 2 horas, 3, claro. Y el pánico empieza a trabajar en nosotros, ¿no? Claro. Entonces, en todos estos años de trabajo, te diría que la mayoría de los pacientes que han venido con miedo los hemos podido atender sin una terapia alternativa, ¿tá? Pero tienen que saber que sí existe. Cuando uno
toma todos los recaudos, los cuidados, charla mucho con el paciente genera una confianza y hay un respeto con ese paciente, que los problemas se terminan. En la segunda o tercera sesión ya se olvidaron de lo que iba a pasar. Pero hay pacientes con fobias que de repente necesitan otro tipo de terapia. Entonces vamos a usar terapias complementarias, desde florales de Bach, pasando por algunas sesiones con psicólogo, hasta en última instancia necesidad de hacer una anestesia general. Antes de empezar el tratamiento, por ejemplo. Es decir. Planificar una anestesia general para el tratamiento, ¿tá? Pero son casos muy límites, ¿no? En general, la anestesia general se utiliza en pacientes que tienen discapacidades o algún problema mayor, ¿no? Te diría que por el tema del miedo no hemos llegado a una anestesia general, pero todos los recursos los tenemos para poder elegir el que sea necesario cuando el paciente lo necesite. Doctora, nos tenemos que ir, pero para la semana que viene, ¿de qué nos vamos a hablar? Bueno, las preguntas más comunes en los pacientes son las que vamos a ir tratando a medida que pasen las diferentes entrevistas, ¿no? Y podemos hablar de blanqueamientos probablemente, que es un tema muy preguntado y que la gente quiere saber. Perfecto, doctora, vamos a pasar las vías de comunicación. Muy bien. Me pueden llamar al 2901-5898. La primera consulta es siempre sin cargo, porque la idea es poder darles un pantallazo de lo que se puede hacer en la boca, ponernos de acuerdo con los pacientes, porque uno tiene que ir haciendo acuerdos para ir trabajando, ¿verdad? Y esa consulta es totalmente sin cargo para poder lograr eso, ¿no? Un plan de tratamiento acorde a lo que el paciente necesita. Pueden también llamar al 095-018-369 para agendar, o pueden entrar a Facebook, Odontología para Todos, o a nuestra página web www.odontologiaparatodos.com. Esas son las vías de comunicación y bueno, y los esperamos a todos. Este fue un espacio presentado en exclusiva por OIP, Odontología Integral Personalizada, donde conocemos el valor de tu sonrisa. Bienvenidos a un espacio pensado para crear sonrisas bellas y saludables. 20 años de experiencia, tecnología, compromiso y dedicación con un solo objetivo: encontrar la solución ideal para cada perfil. Primera consulta sin cargo, 2901-5898. Odontología Integral Personalizada. Conocemos el valor de su sonrisa.